Bueno, conversaremos enseguida con Noelvis Aguilar. Ella es la directora nacional de programas de las escuelas Fe y Alegría, que me imagino, Noelvis, gracias por venir, muy amable por compartir con nosotros, que abarca muchas cosas, ¿no? Y sobre todo el reto que tiene Fe y Alegría, que ha tenido históricamente Fe y Alegría en su aporte a la educación venezolana, y más en una circunstancia tan particular como la que estamos viviendo con la pandemia. Pero explíquenos un poquito en el contexto de qué se trata el programa de Escuelas Fe y Alegría. Bueno, Fe y Alegría es un movimiento de educación popular y de promoción social, ya tiene 66 años en el país y bueno, inició con Programa Escuela, es el programa que atiende todo el subsistema de educación básica, desde preescolar, primaria, media general y técnica. Nosotros tenemos a nivel nacional una red de escuelas que suma un total de 177 escuelas, 105.000 estudiantes. Estamos en 19 estados y bueno, nuestra fundamental misión es garantizar un proyecto educativo integral, sobre todo para la población más vulnerable del país, garantizando pues educación de calidad, aunque hablar de calidad en estos momentos, en una educación que está afectada por todo lo de la pandemia, pero además de la pandemia venimos también siendo afectados por las mismas consecuencias del país, de esta emergencia humanitaria compleja que nos afecta. Actualmente estamos muy preocupados porque cada vez nuestra matrícula de personal, nuestra plantilla de personal va en una baja. De verdad que cada vez las renuncias de personal, eso es el problema de todos los días, porque nuestro personal docente, que es fundamental para que haya escuela, pues está viviendo una situación socioeconómica muy grave. Sí, las consecuencias de la crisis, lo que puede ganar un docente hoy día, dedicarse a otra actividad colateral o paralela para poder vivir, o si no irse del país, porque de acuerdo a cifras que maneja, no a lo mejor con toda la rigurosidad del caso, pero que manejan los gremios que agrupan a los docentes, que se ha ido cualquier cantidad de personas de Venezuela, docentes, Sí. profesores en general. Sí, la situación... Y eso me imagino que a ustedes les está afectando. Mira, a nosotros nos está afectando muchísimo la falta de docentes. Además, no solamente es los que se han ido, sino los que se quedan en una situación socioeconómica muy delicada, un personal que no tiene para vivir, no tiene condiciones para vivir, y hay que tomar en cuenta que hay un profesional que es clave. Hoy el personal médico es clave, pero el de educación es tan clave como el médico, porque hay que tener claro que la educación salva vidas, sobre todo en estos momentos donde necesitamos este personal para que acompañe, oriente. Creo que las familias se han dado cuenta del papel fundamental de un maestro, porque les ha tocado asumir lo que un maestro vive todos los días con sus hijos, el atender, la comprensión, el saber manejar esas situaciones, de enseñar a otro para que pueda aprender. Eso no lo hace cualquiera, para Ahora, eso se estudia, para eso uno se tiene que preparar, y que es una profesión que no es que tú duras 5 años en una universidad, es una profesión que tienes que aprender todos los días, te tienes que estar actualizando. Entonces un docente que no tiene ni siquiera un teléfono, el sueldo no te alcanza para pagar datos, los servicios públicos se dispararon, con lo que ganamos mucho menos vamos a poder cubrir esos gastos. No tienes acceso a la conectividad, al conocimiento, a la actualización, y pareciera que en el Estado eso no lo estamos viendo y eso preocupa. ¿Cómo está haciendo Fe y Alegría para sostenerse? Mira, El aporte público, el aporte de la empresa privada, que también me imagino que está siendo o se ha ido reduciendo, porque también la empresa privada ha recibido golpes muy fuertes, y el Estado tiene o mantiene el compromiso con Fe y Alegría. Así es, mira, en estos momentos el Estado, nosotros somos educación subvencionada, y un convenio de 30 años aproximadamente, que el Estado, a través de ese convenio, subsidia salarios del personal educativo, el personal que trabaja en las escuelas subvencionadas, no solamente Fe y Alegría, sino toda la red de educación católica. Pero hay que considerar que esos sueldos, bueno, un maestro gana entre
$2, el que más gana, gana $6. Ustedes me dirán cómo puede vivir una persona en esas condiciones. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Mira, tenemos que hacer prácticamente magia, creatividad, trabajar con proyectos, con la colaboración que también dan los padres y representantes para sostener esta educación subvencionada, el aporte que dan algunas, las pocas empresas, las organizaciones, las agencias que están haciendo trabajo actualmente en Venezuela en el marco de esta emergencia humanitaria. Y con todas estas ayudas es que vamos dando medianamente una atención integral a toda nuestra población estudiantil, pero que cada vez se nos van agotando los recursos. Hay deserción escolar, me imagino, notable, significativa también. Claro, mira, nosotros tenemos de 105.000 estudiantes en esta atención a distancia, que vamos a hablar de una educación remota porque no todo migró a una modalidad virtual, sino que echamos manos de todo. Mira, llamadas telefónicas, utilizar el WhatsApp, visitas al hogar, papelógrafo, y hay cualquier cantidad de experiencias para poder llegar a estos estudiantes. Primero que trabajarán con guías. Con guías, pero ojo, la impresión es muy costosa. Es costosa, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes lo costosos que son los datos y que una familia vulnerable recibe la guía por WhatsApp, la tiene que bajar, cuánto no se gasta allí. No es el mejor método, Y no todo pero el mundo es que tiene nos ha un tocado. teléfono de sofisticado, gama, de alta ¿no? gama, en absoluto. mira. Y, yo me lo imagino. Es muy ¿no, compleja Alvis? la situación y tú escuchas el ministerio, efectivamente, ellos han hecho una propuesta, pero la propuesta ha sido en línea. Y yo sí creo que es necesario analizar la realidad y mirar qué porcentaje de tu población tiene acceso a eso. En las escuelas de Falla Alegría prácticamente no existe. No, o sea, tú no tienes, bueno, con todos los robos de todo el tema de Sí, cable, te has quedado sin internet, el pagar datos se ha hecho cada vez más costoso. Entonces, bueno, tienes que hacer magia con muchas cosas para poder llegar con la información. No, yo sí creo que la educación está viviendo unos momentos muy duros y donde nos estamos jugando el futuro del país. Vamos a hacer una pausa, ¿no, Elvis? Y vamos a regresar. ¿No? Elvis Aguilar nos acompaña, es directora nacional del programa de escuelas Fe y Alegría. Seguimos conversando con Elvis Aguilar. Bueno, ¿qué hacer frente a la realidad de que nos acabas de presentar en el segmento anterior? Mira, yo sí creo que ya hay que sincerar la situación y las autoridades ministeriales, el Ministerio de Educación tiene que sincerar la situación, tiene que sincerar números, sincerar sus matrículas, cuál es la situación y hablar claro. Yo creo que el problema educativo no lo va a resolver el ministerio solo. Tiene un modelo educativo que es la educación subvencionada, que gracias a Dios está dando buenas respuestas en medio de esta situación, la educación privada. Entonces, ¿cómo crear un gran pacto nacional para poder sacar adelante la educación de este país? Primero, ¿cómo vamos a reconocer la labor de los docentes a través de salarios justos? Porque tienen una gran responsabilidad con el país y necesitamos que nuestro personal esté bien pagado para que pueda rendir y pueda hacer el desempeño que se les está demandando en este momento. Pero no se puede estar ocultando y diciendo que todo el mundo tiene acceso a medios tecnológicos cuando no es verdad. Los maestros no tienen acceso a las tecnologías, nuestros estudiantes de los sectores más vulnerables. Y en un país como Venezuela, tú te puedes dar cuenta que no todas las familias tienen posibilidades. Se ha quemado la máquina, la computadora, ya no tienen cómo reponer estos equipos que se hacen obsoletos en el tiempo. Y yo creo que quienes gobiernan este país tienen que sincerar y reconocer que solos no lo pueden hacer. Sumar el tema del transporte, la movilización del personal docente y por supuesto también de los muchachos en una situación como la que vive Venezuela. Es que tienes que garantizar condiciones, fíjate, mira, para yo mantener el acceso, la permanencia y prosecución de estudios, yo tengo primero que garantizar condiciones a los docentes, entre salario, transporte y las condiciones y servicios que tienen que brindarse en una escuela para poder atender a los estudiantes. Entonces, hay una cantidad de variables alrededor del servicio educativo que tenemos que prestar atención y ver cómo lo resolvemos y no con eslogan ni con promesas, sino con hechos.
con consenso, con llamar a que todos pongamos de nuestra parte para resolver el problema. No se hace por decreto No ha habido ni por mandato. ninguna respuesta oficial. Ustedes han planteado, ustedes están renovando criterios en ese sentido y la respuesta del ministerio. Mira, es prácticamente nula. Tú lo que ves son los anuncios que ves presidenciales, los domingos, cuando te hablan, y ahí es donde te vas enterando por dónde más o menos va la cosa, pero no hay un pronunciamiento. Actualmente tenemos una gran situación. Nos pasan a toda la nómina de las escuelas subvencionadas a la plataforma Patria, como quieren hacer con las universidades. Bueno, pero a nosotros ya nos pasan. Y de eso no hay claridad, nadie nos explica nada, simplemente un comunicado, una informalidad en la comunicación, eso genera mayor incertidumbre y no sabemos. Ustedes no saben lo que significa que los trasladen a la nómina No, de la plataforma Patria. No, aquí quedamos en un limbo, una información que acaba de salir el día miércoles y todavía hoy nadie ha cobrado. En un país donde la gente está viviendo una situación tan crítica, nadie sabe cuándo vas a cobrar, qué vas a cobrar, cómo va a ser este proceso, quién contrata. Entonces, ¿cómo queda la institucionalidad en este país? ¿Cómo queda el reconocimiento de años de la educación subvencionada y católica en este país que le ha aportado tanto? No hay un respeto para explicarle por dónde o cómo se va a gestionar de ahora en adelante. Entonces, todo es una incertidumbre y eso da pie a especulaciones, claro. Eso da pie a inseguridad, no hay confianza. Y yo creo que además de lo que estamos viviendo, en vez de buscar soluciones, le aportamos más para que la situación se haga más compleja. Te pregunto lo siguiente, ¿cómo han manejado el anuncio oficial de que probablemente en el mes de abril regresen las clases presenciales? No sé si total, pero por lo menos parcialmente. Mira, yo creo que tampoco... no sé si ellos han hecho, el Ministerio de Educación tiene que hacer un diagnóstico de la situación de las escuelas. No todas las escuelas están preparadas para un retorno seguro. Ni siquiera en planta física. Sí, y en este momento tenemos que garantizar vidas. Entonces, yo sí creo que primero hay que generar una campaña de sensibilización porque hemos relajado todas las normas de bioseguridad y hay que educar para protegerse. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer los medios de comunicación, todo, una gran campaña. Acondicionar las escuelas para que realmente sean espacios seguros. Entonces, dime una escuela que no tiene agua, dime una escuela que no tiene docentes, una escuela que no tiene los insumos para mantener todas las medidas de bioseguridad, de higiene, eso no está garantizado. Eso genera mayor desconfianza, aunque te dicen que eso no es obligatorio, pero sabemos que el retorno a la escuela es necesario e importante, pero tienes que garantizarme las condiciones necesarias para ello. Y de eso no se habla, simplemente retornemos a clase, todo es titulares, pero después cuando tú buscas cómo va a ser, el cómo, no tienes respuesta y se lo dejas al libre albedrío que la gente se ponga creativa. Claro, y los padres también se van a preocupar y los padres tienen mucho temor de que sus hijos puedan en algún momento contagiarse o también los docentes tienen, si no hay condiciones de bioseguridad, temor a contagiarse, no preferirán no ir, no sé cómo va a ser el ministerio. Mira, todo es como mucha incertidumbre, sin embargo en Fe y Alegría nosotros ya comenzamos con una campaña de retorno seguro a la escuela. Esta semana comenzamos toda una formación de sensibilización, primero escuela segura, ¿qué implica una escuela segura? Que son todas las medidas de bioseguridad, primero hablar todo el tema del COVID, cómo lo vamos a entender, hay muchos mitos alrededor de este virus, pero hay que tener la información clara, luego cómo vamos a generar esas medidas de bioseguridad, qué hacer cuando una escuela se encuentra con un personal que se contagia o cerca de la comunidad, cómo actuar. Y eso genera unos protocolos. Esa información hay que darla y hay que educar en ese sentido para generar confianza. Eso no se ha dicho, lo que se dijo fue, bueno, vamos a regresar, pero ¿cómo? Espérate un momentico, vamos a ver cómo es. Pero no, eso... Entonces, o sea, lo que ustedes están haciendo es por iniciativa particular, por iniciativa propia, la orientación, en fin. Sí, es un plan de formación que pasa por escuela segura, luego vamos a trabajar todo lo que es protección y bienestar, porque hay que abordar todo el tema de lo psicoemocional,
poder otra vez dar esa seguridad socioemocional necesaria de seguridad y confianza, de motivación para ese retorno seguro. Y otro es, volvamos al aprendizaje, porque ese es otro tema, donde tenemos un déficit de desarrollo de competencias fundamentales, tenemos un año en una situación a distancia, pues cómo vamos a recuperar todo ese tiempo que se ha perdido, porque no es verdad que en esta modalidad a distancia todos los estudiantes han alcanzado esas competencias fundamentales, leer, escribir, procesos lógicos, valores, que para nosotros es clave. Hay que priorizar y hay que tener un currículum de emergencia. No es verdad que tampoco vamos a dar, no estamos en condiciones de enseñar todo, pero sí lo que es clave y necesario. Bueno. Y fundamentalmente las habilidades para la vida del siglo XXI. Eso es muy importante. Bueno, gracias por esa información, por la descripción que nos has hecho. De verdad que es bien significativo para que nuestros televidentes puedan hacerse una idea clara, definida y precisa de qué es lo que está pasando en las escuelas de Fe y Alegría. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Hacemos una pausa al regreso. Bueno, tenemos como siempre el segmento de entretenimiento, de arte y espectáculos en lo actual.